Hola jóvenes estudiantes, soy Pedro Montalvo Piedra y para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Agradezco especialmente a las personas de la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria y particularmente a Arely Ivonne López Soto, coordinadora de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, por la invitación que me extendieron para compartir este espacio con ustedes. A modo de conferencia voy a platicarles sobre la discriminación en México a 500 años de la conquista. La tesis que sostengo es que la sociedad mexicana es fundamentalmente racialista y discriminadora, especialmente en detrimento de los grupos sociales más pobres y marginados de los proyectos de la nación. Ideas relativas a la diferenciación racial y su consecuente racialización sustentada a su vez en un discurso naturalista ha sido componente fundamental de la sociedad mexicana. Se trata de un cuerpo de ideas que justifican la discriminación radicadas en una historia que data desde la conquista hace 500 años y de distintas maneras aún se mantienen presentes en el imaginario colectivo. En retrospectiva, el presente, origen y continuidad de los conflictos, los retos de la filosofía mexicana. En México, como en cualquier parte del mundo, persisten distintos problemas y conflictos sociales generados en parte por la injusticia en los ámbitos del desarrollo social, en lo económico y en lo político. De alguna manera, los conflictos que se viven actualmente en México tienen su origen en la falta de diálogo, de comprensión y reconocimiento del otro y de los otros del otro. Uno de los nuevos conflictos se está generando por el proyecto del Tren Maya. La intención del proyecto es la de mejorar las condiciones económicas de las poblaciones de la zona sur de México, al menos así se expresa en el discurso, pero es muy probable que no se mejoren las condiciones económicas y sociales de la mayor parte de la población de esa zona del país, y sin embargo el proyecto se impone con la fuerza y la razón del Estado que, por su propia lógica, no es capaz de dialogar, comprender ni reconocer al otro y a lo otro. El otro, los otros, son los distintos pueblos, comunidades y grupos humanos que están siendo vistos como un objeto para el desarrollo económico regional y nacional. Lo otro es el ambiente natural y sus ecosistemas. No puede perfilarse el desarrollo nacional al estilo decimonónico, es más, ni siquiera debería perfilarse en pos del desarrollo. Tendría que hacerse desde la lógica del reconocimiento a la pluriculturalidad y desde el diálogo necesario e imprescindible con todos los otros y todo lo otro. No todos quieren el Tren Maya y entre ellos hay quienes argumentan a favor del cuidado y una mejor convivencia con el medio ambiente y sus ecosistemas. Y no lo hacen desde la intelectualidad de los bioticistas, sino desde su convivencia con lo otro. Es muy probable que alrededor de las vías del tren y entre una estación y otra aparezcan o crezcan manchas urbanas con todas sus consecuencias ecocidas. Los conflictos del México actual son múltiples y requieren de un marco epistémico fundado en el reconocimiento a la pluralidad y en el diálogo intercultural y con postulados bioeticistas. En cierta medida, continuamos con un marco y un estado al estilo decimonónico que también hay que revolucionar para no continuar con un discurso racialista, excluyente y discriminatorio. Debates contemporáneos en la filosofía mexicana. Ambrosio Velasco, Raúl Alcalá, Xochitl López, filósofos mexicanos que han dado continuidad a una tradición de filosofía mexicana, han procurado iniciar un diálogo de reconocimiento con los otros. En diversas charlas, encerronas, conferencias, etcétera, han pretendido un diálogo con los mayas. Para ello, me consta, han integrado en su vocabulario algunas expresiones mayas y en ocasiones, en función del diálogo, aunque parece que les es imposible, se han quedado callados, se guardan en silencio para escuchar a los mayas. Después regresan a sus ámbitos académicos y escriben sobre sus experiencias y aprendizajes, las comparten con sus alumnos y generan líneas de investigación con esos nuevos aprendizajes ya internalizados. Pero en todos los casos, es una experiencia desde la academia y a veces solo se queda en ese ámbito, con salidas tímidas desde la difusión editorial y cultural y en algunos eventos políticos que van desde la protesta social hasta el diálogo con gobernantes y funcionarios públicos que toman decisiones. De ellos y con ellos aprendemos a construir un nuevo campo epistémico que nos permita indagar sobre las causas de los conflictos contemporáneos. Considero que estamos en una circunstancia de cambios en todos los ámbitos, desde la recuperación de los clásicos occidentales y también de los no occidentales, hasta el diálogo ético con el medio ambiente, y no por moda o por prurito intelectual, sino por necesidad y hasta por la urgencia que ello requiere. Para un diálogo auténtico hay que renunciar a nuestra racionalidad como el único horizonte de comprensión o como la única condición para el diálogo intercultural. La renuncia a tener la razón de manera exclusiva se vincula con la condición de alteridad,
nos dice Dora Elvira García. En un diálogo auténtico todos estamos en una condición de alteridad, por lo que es necesario la renuncia a tener siempre la razón, y yo me atrevería a agregar que también deberíamos renunciar a nuestra racionalidad fundada en la razón moderna. Los derechos humanos, por ejemplo, como bien lo señala León Olivé, y como ha sido desde su origen señalado por grupos de antropólogos, esconden una racionalidad que debe develarse y cuestionarse, una idea sobre lo humano, una esencia humana europeizada, por supuesto. Como dice Olivé, es la imposición de una concepción particular sobre el ser humano. ¿Qué se requiere entonces? La configuración de nuevas éticas prácticas, no más éticas universalistas y meramente formales, no más éticas que prescinden del contenido material, lo cual es un absurdo. Éticas prácticas, éticas para la paz, como lo sugiere García, éticas pluralistas, como propone Olivé. En México y en muchas partes del mundo, el debate está en la construcción de éticas prácticas para la solución de problemas más o menos comunes entre los seres humanos. Pero no podemos sumarnos al debate contemporáneo sin antes hacer una revisión crítica de nuestra historia intelectual, de nuestra filosofía, tarea siempre pendiente y siempre con nuevas vetas de investigación. Con la intención de interactuar en un diálogo auténtico, es necesario deconstruir nuestros esquemas conceptuales, decolonizar la racionalidad moderna. Debemos aprender del silencio al que nos invitan Raúl Alcalá y Ambrosio Velasco en sus obras más recientes. Así que guardemos un poco de silencio. Discriminación naturalizada en la filosofía mexicana del 19 al 20. En los retos de la sociedad por venir, Luis Villoro parece que renuncia al discurso discriminatorio y racialista. En esta obra ve en el porvenir una utopía por llegar, fundada en una ética y una filosofía pluricultural, más allá de los estados nacionales y de la racionalidad occidental. Una utopía constituida en la diversidad cultural, con sus voces y sus modos de ser. Una utopía que aún busca su lugar en el mundo. Tras el levantamiento de los zapatistas en 1994 y la intervención de Luis Villoro en los diálogos para la paz del lado de los zapatistas, el filósofo mexicano reconoció una y otra vez que su campo conceptual al estilo occidental no podía responder a una realidad fáctica y conflictiva para la paz, porque estaba montado en un discurso que justifica el poder y el sometimiento. ¿De dónde viene ese campo conceptual que justifica el poder y el dominio? No solo de la filosofía occidental, sino también desde una tradición propia, desde la escuela mexicana, desde el sentimiento de inferioridad de Samuel Ramos y desde la filosofía mexicana del 19 e inicios del 20. Hegel en La conciencia del mexicano, un discurso naturalista y racial. ¿Cuál es el origen de la caracterología del mexicano? ¿De dónde proviene el racialismo de los filósofos e intelectuales mexicanos decimonónicos? De distintas fuentes, sin duda, y una de ellas es de Hegel y de Ratzel. En Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, exactamente en el parágrafo El Nuevo Mundo, Hegel dice que América no puede ser parte de la historia universal porque es un nuevo mundo en lo absoluto y no solo por denominación. Tanto los animales como los hombres de América son inferiores con respecto a los europeos. Los americanos son más pequeños, más débiles, más impotentes. En lo general, y al parecer de Hegel, los pueblos de América son de una débil cultura y sucumben ante los europeos, son como menores de edad, viven como niños, se limitan a existir y no pueden dedicarse al pensamiento y fines elevados. Definitivamente no están a la altura de los europeos y por ello mismo quedan fuera de la historia universal en la que se despliega el espíritu de la libertad. Todo cuanto en América sucede tiene su origen en Europa. Dicho así por Hegel, pero tantas veces repetido en distintos ámbitos entre europeos y mexicanos, incluso en los ambientes académicos y particularmente en la filosofía. Desde México, apuntes de viaje de los años 1874 y 1875, Ratzel no tiene ningún reparo en llamar a los mexicanos semibárbaros, de generación bárbara, incivilizados o poco civilizados, con una semicultura y otros apelativos en el mismo sentido claramente discriminatorio. Sin embargo, en el escrito Rasgos fundamentales de la etnografía, Ratzel argumenta la tesis de que la humanidad es un todo, de que todos los pueblos forman parte de la misma humanidad, pero con diferentes grados de civilización, elemento por el cual distingue a los pueblos.
Los pueblos de Europa, por supuesto, son quienes sustentan la mejor expresión de la civilización humana, en tanto que los americanos no han trabajado lo suficiente para conseguir una civilización como la europea y por ello mismo son, si no incivilizados, si no bárbaros, sí medio bárbaros o semibárbaros o con una incipiente civilización. Una tesis que logro identificar en el texto de Ratzel sobre razas humanas y etnografía es que los actos del hombre contienen el carácter esencial del humano. En este sentido, los actos propios de la civilización europea que han dado lugar a sus instituciones políticas, por ejemplo, es lo que distingue gradualmente a los europeos de los no europeos. En este sentido, y aunque Ratzel lo negara, no solo está discriminando a los no europeos, sino que además los está graduando, midiendo, claro está, bajo los parámetros del europeo. El americano es tan humano como el europeo en tanto que tienen un mismo origen, pero por sus actos el americano es un hombre inferior, con una civilización en ciernes en el mejor de los casos, claramente inferior. En este mismo sentido, ya es de menos que los americanos y particularmente los mexicanos sean semibárbaros. Imperativos categóricos y discriminatorios, la influencia de Kant en la intelectualidad mexicana. ¿De dónde provienen las ideas de que los caucásicos son inferiores, de que los no caucásicos son inferiores por naturaleza? ¿Cuál es el antecedente de Ratzel y Hegel que tanto influyeron en la intelectualidad mexicana decimonónica y que de alguna manera persiste en la actualidad, tanto entre europeos como no europeos en el imaginario social? La antropología kantiana, de la que podemos derivar sus imperativos categóricos, supone un arquetipo de hombre ideal de carácter teleológico, pero no se trata de un arquetipo al cual puedan acceder todos, porque no todos los hombres son iguales por naturaleza, y mucho menos aún por cultura, por lo que los imperativos justifican tratos diferenciados, en donde unos deben ser tratados como fines, pero otros como medios. Procuraré argumentar por qué los imperativos morales justifican el uso de hombres como medios para que otros consigan sus fines. Kant supone que todos los hombres tienen uno y el mismo origen, pero son afectados por el ambiente natural que les rodea y que los condiciona. Estas condiciones obligan a que los hombres sufran una especie de acondicionamiento que va transformando su propia constitución natural. Este acondicionamiento, que termina afectando la naturaleza de los hombres, da pie a suponer que hay diferentes especies de hombres. La idea sobre el origen del hombre es solo de carácter hipotético, pero es relevante en un sentido ontológico, porque cuanta más identidad pueda establecerse entre los hombres con el hombre originario, más apto será para aspirar al ideal del hombre que delinea Kant para el reino de los fines. Kant sitúa el origen del hombre en Europa en la zona caucásica. A partir de esta consideración, los hombres que se generan en distintos ambientes naturales van sufriendo una serie de desviaciones o degradaciones. El hombre caucásico, originado entre los paralelos 31 y 52, como lo supone Kant, es el que aspira al reino de los fines, a ser tratado como un fin en sí mismo, y por antonomasia supongo que los otros hombres tienen como fin servir como medio para los primeros, una vez que, según Kant, los otros hombres han sido degradados, que no pueden aspirar al reino de los fines y por tanto solo les queda servir como medios. Sobre la imposibilidad de que los hombres no caucásicos tengan como fin el reino de los fines, lo infiero a partir de la diferenciación de los hombres formulada por Kant. ¿Por qué, si todos tenemos el mismo origen, no podemos ser considerados como iguales? Por su degeneración, dice Kant. Incluso el gran filósofo afirma que las mujeres en las tierras de negros no podrían estar en una condición distinta a la de servidumbre o en una profunda esclavitud. ¿Y por qué no puede esperarse algo más de los no caucásicos? Por su desviación natural y por su cultura. Por su cultura, los hombres han quedado predispuestos a ser poco sensibles a lo bello. Son de extraordinaria insensibilidad. Las fuentes que tuvo Kant sobre el carácter y la cultura de los hombres de distintas latitudes lo son, por una parte, relatos y novelas de viajeros, así como testimonios de los navegantes transoceánicos.
Los imperativos categóricos kantianos que tratan sobre la razón y la ley universal para constituir la idea de un hombre como fin y no como medio, es exclusivo solo para los caucásicos y por antonomasia los no europeos no solo son objeto natural para los fines del europeo, sino por obligación moral son objetos de uso necesario. En este sentido, los imperativos categóricos kantianos esconden o encubren una diferenciación racial de los hombres y por tanto no solo resultaría ser una burla la universalidad de los imperativos, sino que con ello podría justificarse el uso instrumental de los no caucásicos. El origen de la racialización en los naturalistas como Buffon y Depaul. Tanto Buffon como Depaul son miembros de lo que ahora llamaríamos comunidades intelectuales. Sus escritos llegaron seguramente a las manos de Kant y de Hegel. Sus publicaciones que tratan sobre la naturaleza de América y el hombre de América fueron conocidos y divulgados. Ejemplo de ello sería la publicación de Poe con respecto a la entrada América, Historia y Geografía, en la enciclopedia de Diderot. Buffon hace una especie de apología natural sobre la conformación de los continentes y con intención o sin ella comenzó de alguna manera a jerarquizar los continentes dándole al europeo, por supuesto, mayor valía y dejando a América como en un estado geológico primitivo. Buffon hace referencias y comparaciones entre distintas especies animales no humanas de América y Europa y llega a la conclusión de que las especies americanas son no solo distintas, sino más débiles, inmaduras y pequeñas. Depaul, por su parte, traslada esta conclusión a los hombres americanos. Las ideas de superioridad basadas en especulaciones biologicistas o cientificistas se han utilizado y siguen utilizándose de distintos modos para justificar la superioridad o inferioridad de unos hombres con respecto a otros. En este sentido, es necesaria la crítica, la racionalidad y al paradigma cientificista que, si bien por sí mismo no tiene ninguna intención discriminatoria, en el imaginario social sí se han utilizado para justificar la discriminación de unos con respecto a otros. Sepúlveda y las casas, antecedentes del discurso naturalista. En el siglo XVI, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas debatieron sobre la legitimidad ontológica de indios recién descubiertos, polémica que debió conocerse en los siglos posteriores por los filósofos europeos y que por distintas circunstancias o bien simplemente desconocieron o intencionalmente no lo tomaron como referencia para sustentar sus aseveraciones. Me refiero especialmente a Kant y Hegel. El supuesto teórico del que parte Sepúlveda con respecto a la concepción del hombre corresponde a una idea de naturaleza humana no igualitaria, más cercana a la tradición grecolatina, en la cual la idea del salvaje o de los salvajes se remite a la separación entre naturaleza y el mundo político y racional. Para Sepúlveda, la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Y a los hombres de América les niega esa misma racionalidad, por lo que estos quedan sujetos a modo de siervos bajo dominio de los españoles, quienes ostentan dicha racionalidad. El fin de la guerra justa es llegar a vivir en paz y tranquilidad, en justicia y práctica de la virtud, quitando a los hombres malos la facultad de dañar y de ofender. Los hombres de América serían para Sepúlveda seres malos, por lo que sería justo hacerles la guerra. Una causa de justa guerra sería entonces la de someter con las armas y por otro camino no es posible a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y rehúsan su imperio. Los seres de América serían, desde la opinión de Sepúlveda, inferiores por naturaleza y por ello es justo hacerles la guerra. Los naturales de América quedan descritos por Sepúlveda como torpes de entendimiento y con costumbres inhumanas y bárbaras a las que hay que dominar. A propósito de la naturaleza americana, encontramos que Sepúlveda se refiere a los animales como fieras a las que el hombre amansa. Los indios de América son, desde esta perspectiva, fieras, monos o casi hombres, y por lo tanto es justo que queden sujetos al imperio de los españoles que ostentan la imagen de lo humano. Sobre el calificativo de mono, Sepúlveda dice: estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, las cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes a fieras, crueles, a gentes clementísimas.
de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y esto por decir que de monos a hombres. Además, Sepúlveda supone una división entre la naturaleza y la razón y la política. Quienes llama bárbaros los deja en el nivel de bestias o entes de la naturaleza que no pertenecen a la vida civil. Bárbaros en el mejor de los casos. Y sobre las riquezas de América, Sepúlveda argumenta que es causa de justa guerra apropiarse de las cosas supuestamente arrebatadas. Es lícito no solo el recobrar las cosas propias injustamente arrebatadas, sino también las de los amigos. Bajo la idea de que los naturales de América no son realmente hombres, sino homúnculos, monos, entonces no solo quedan en una condición de inferioridad con respecto al español, sino que además no les es lícito la propiedad de las cosas, por lo que sería justo arrebatárselas. Por su parte, Bartolomé de las Casas tratará de revirar todo lo expuesto por Sepúlveda, pero parte, a diferencia de este último, de una concepción sobre el hombre con base en una idea de naturaleza humana igualitaria, más cercana a la tradición judeocristiana, en la cual la idea del salvaje se remite al pecado original que puede y debe redimirse por voluntad. Las Casas considera que los indios de América son hombres, entes de razón. A diferencia de la consideración de que los indios son malos, Las Casas los describe como criaturas de Dios simplemente sin maldades, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales, humildes, pacientes, pacíficas y quietas, sin rencillas ni rencores, sin odios y sin deseo de venganza. En este sentido, sería falsa la suposición de que sería justo hacerles la guerra por ser malos. La descripción que hace Las Casas sobre los indios de América podría dar pie a validar las acciones de los conquistadores que a su paso toman como propio lo que les ofrece tan fácil y dócilmente la naturaleza. Sin embargo, Las Casas no considera a los indios de América como inferiores a los españoles. Hace algunas comparaciones físicas e intelectuales y los nota tan similares como iguales. Y en distintos pasajes se refiere a estos seres como personas, pero también dice de ellos que como consecuencia de la guerra injusta, cruel, sangrienta y tiránica que les hicieron los españoles, de ovejas mansas se dieron a conocer como lobos, tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Sin duda, los argumentos de uno y del otro se han venido utilizando desde su origen y hasta el siglo XX, hasta nuestros días, como parte del imaginario social para referirse al carácter del mexicano. Podríamos suponer que aquí comienza la caracterología de lo que en el siglo XIX e inicios del XX llamaron pueblo mexicano por referencia a lo mestizo y su raíz india. Los primeros cronistas de la conquista, preámbulo para la diferenciación racial. Bernardino de Sahagún y Toribio de Benavente, Motolinía, son los primeros cronistas de la conquista. Ambos nacieron en España y murieron en América. Sus crónicas, ampliamente difundidas en Europa desde su origen, han servido para referirse a los americanos. De los cronistas destaco dos elementos que sirven para fundamentar la idea de que los europeos se hicieron sobre los americanos y que de alguna manera ha trascendido hasta nuestros días. Los elementos son, uno, sobre los sacrificios humanos y dos, sobre la religión de los indios. Sahagún confiere una serie de aseveraciones difíciles de confirmar, pero que le sirvieron al cronista para poner énfasis en los sacrificios. Por ejemplo, cuando dice, mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares, en las cumbres de los montes. Dramatiza en cuanto al asesinato de los cautivos. Acuchillaban los primero, peleando con ellos atados sobre una piedra, como piedra de molino, y de que los derrotaban a cuchilladas llevándolos a sacar el corazón. Según el cronista, esto pasaba todos los días de este mes, y agrega que en honra al dios Totec mataban y desollaban muchos esclavos y cautivos. Y por lo general hay una serie de descripciones sobre los sacrificios como la siguiente. Después de haberle sacado el corazón y después de haber echado la sangre en una jícara, la cual recibía el señor del mismo muerto, echaban el cuerpo a rodar por las gradas abajo, la despedazaban y la repartían para comer. Textualmente el cronista continúa diciendo, después de lo arriba dicho, mataban otros cautivos.
como si se tratase de un continuo permanente el sacrificio y el asesinato de hombres. Sobre el sacrificio de niños, el cronista dice: según relaciones de algunos, los niños que mataban juntábanlos en el primer mes comprándolos a sus madres e íbanlos matando en todas las fiestas siguientes. En todas las fiestas crucificaban niños. También hay énfasis en dar por verdadero el canibalismo. Ejemplo de ello serían: juntaban los esclavos que habían dado a matar a honra de los tlaloques y después de muertos luego los hacían pedazos y los cocían en esta misma casa. Echaban en las ollas flores de calabaza, después de cocidas comíanlas los señores y principales. La gente popular no comía de ellas. Y sobre la religión de los indios, Shagún narra sobre el sacrificio de niños a deidades del agua para que hubiera suficiente o abundante agua, y en lo general las ceremonias las describe como un acto mediante el cual se pide algún beneficio. Describe distintas ofrendas y reverencias que los indios hacían a los dioses para demandarles ayuda. A las figuras que representan deidades, Shagún les llama demonios. Derramaban sangre en las cues de día y de noche, matando hombres y mujeres delante de las estatuas de los demonios. En otro pasaje dice: ofrecían también sangre de aves delante de los demonios por su devoción. Y en otro pasaje más nos relata: cuando mataban a algún esclavo o cautivo, el dueño de él cogía la sangre en una jícara y echaba un papel blanco dentro, y después iba por todas las estatuas de los demonios y untábales la boca con el papel ensangrentado. Bueno, en honor del demonio, según Shagún, los hombres hacían un sinfín de rituales, ceremonias y fiestas. Por ejemplo, tragaban unas culebras vivas por valentía y andaban bailando y tragándolas poco a poco, y después las habían tragado, dábanles mantas por su valentía. También estos mismos tragaban unas ranas vivas en las mismas fiestas. Por su parte, Toribio de Benavente, Motolinía, no hace referencia a la venta de niños para sacrificios, pero sí para la explotación de la que eran objeto los indios, pero por parte de los españoles. Pese al adoctrinamiento de los indios, el cronista parece quejarse al decir que a ellos les era gran fastidio oír la palabra de Dios y no querían entender en otra cosa sino en darse a vicios y pecados, dándose a sacrificios y fiestas, comiendo y bebiendo y enviodándose en ellas y dando de comer a los ídolos de su propia sangre, la cual sacaban de sus propias orejas, lengua y brazos y de otras partes del cuerpo. Bueno, el cronista también se refiere a los sacrificios y al consumo de la carne humana del siguiente modo: los otros indios procuraban de comer carne humana de los que morían en el sacrificio, y esta comían comúnmente los señores principales y mercaderes y los ministros de los templos, que a la otra gente baja pocas veces les alcanzaba un bocadillo. Pero sobre el consumo de carne humana, también advierte que lo hacían por necesidad, Después que los españoles anduvieron de guerra y ya ganada México, hasta pacificar la tierra, los indios amigos de los españoles muchas veces comían de los que mataban, porque no todas veces los españoles se lo podían defender, sino que algunas veces por la necesidad que tenían de los indios pasaban por ello, aunque lo aborrecían. Por otra parte, a los templos de los indígenas, Toribio de Benavente les llama por lo general templos del demonio. En lo general, las desgracias que sufrían los indígenas, ya fuera por epidemias, por la guerra o por la explotación de que eran objeto, eran finalmente porque el Dios cristiano así lo determinaba. Los niños, adoctrinados por los frailes, fueron considerados por el cronista como muy bonitos y muy hábiles, y tomaban también la buena doctrina, que enseñaban a otros muchos, y además de esto ayudaban mucho porque descubrían a los frailes los ritos e idolatrías y muchos secretos de las ceremonias de sus padres, lo cual era muy gran materia para confundir y predicar sus errores y ceguedad en que estaban. En lo general,
El cronista consideraba que las creencias religiosas de los indígenas era producto de un error y de su ignorancia. Motolinía se refiere a las tierras de los indígenas como tierra de traslado al infierno. Era esta tierra un traslado del infierno. Ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando. Tañían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios. Para el cronista, era un motivo de pena que los indígenas vivieran en pecado al embriagarse y al comer hongos porque solo se embrutecían. Era cosa de gran lástima ver los hombres criados a la imagen de Dios, vueltos peores que brutos animales. Y lo que peor era, que no quedaban en aquel solo pecado, mas cometían otros muchos y se herían y descalabraban unos a otros, y acontecía matarse, aunque fuesen muy amigos y propincos parientes. Sobre el consumo de los tamales por parte de los indios, el cronista nos dice: y en tanto que se cosían, tañían algunos niños con un género de atabal, que es todo labrado en un palo, sin cuero ni pergamino, y también cantaban y decían que aquellos bollos se tornaban carne de Tezcatlipoca, que era el dios o demonio que tenían por mayor y a quien más deidad atribuían, y solo los dichos muchachos comían aquellos bollos en lugar de comunión o carne de aquel demonio. De este modo, y con las analogías que pudieron hacer los cronistas a partir de su propio horizonte de comprensión o de su propio campo epistémico y religioso, es que, sin imaginarlo, fijaron las bases y dieron pautas para que los europeos se refirieran a los indios de América como seres aborrecibles, bárbaros, malos y con muchos vicios en su carácter. Ideas que de distintos modos trascienden en el imaginario social hasta nuestros días. De vuelta al presente y conclusiones. ¿Qué es? ¿O quién es? ¿O cuál es el carácter del mexicano en la actualidad? La idea sobre el mexicano es un constructo social. Afanosamente, los gobiernos mexicanos del 19 y del 20 trataron de delinear la imagen del mexicano a través de los elementos caracterológicos que los intelectuales y artistas fueron conjugando. Véase, por ejemplo, el muralismo mexicano, pero véase sobre todo el proyecto indigenista de la mitad del siglo XX con el que se intentó integrar a los pueblos originarios y campesinos a un proyecto de nación mestiza. Véase también cómo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pretende el rescate de los pueblos olvidados, siempre marginados, pero con una perspectiva económica y sin posibilidad de diálogo intercultural, sin un ejercicio de comprensión por los muchos otros. Creo que esto último ocurre involuntariamente, pero es consecuencia de la continuación de un Estado decimonónico, centralista y con una visión mestiza. Entre los retos que tienen frente a sí los intelectuales mexicanos y particularmente los filósofos mexicanos y por supuesto ustedes jóvenes estudiantes universitarios, pues sobresalen aquellos que se relacionan con la educación, con la formación de nuevos profesionistas de la educación y de la filosofía en México y con los tomadores de decisiones, los políticos en lo general, pero también con la educación informal en grandes sectores de la sociedad. Motolinía y Sahagún no pudieron ver al indio sin hacer analogías con sus preceptos de hombre, cultivados en la religión judeocristiana y en la cultura grecolatina. Por eso es que en sus crónicas se refieren al indio como adoradores del demonio. La disputa sobre la legitimidad ontológica del indio americano por parte de las Casas y Sepúlveda finalmente se usó para armar una especie de caracterología del mexicano, un ser manso o por amansar. El discurso naturalista finalmente se usó para justificar la superioridad del hombre caucásico y la inferioridad de todos los demás. Así, el que más se parezca al hombre caucásico más cerca está de ser plenamente reconocido como hombre. La influencia de Kant y Hegel en la inteligencia mexicana del 19 y 20 debe servirnos como un pretexto para hacer una filosofía auténtica y realmente crítica. Lo mismo podríamos ampliar para la recepción en México de las filosofías de Marx y Heidegger y muchos más. La naturalización del mexicano en el 19 e inicios del 20 debe ser objetada y desmitificada.
También debemos desmitificar a nuestros Vasconcelos y nuestros Ramos, recuperando de sus filosofías aquellos elementos que nos permitan interpretar nuestras realidades y nos motiven a tomar decisiones para el presente y para el porvenir. De la nueva inteligencia mexicana debemos aprender y debatir en silencios y estridencias para buscar el diálogo, para construir la paz que tanto necesitamos. Y debemos salir del claustro, debemos ir a las plazas públicas, a los mercados, a los campos de cultivo, a las montañas, a las selvas, a las redes sociales, a YouTube, a cualquier lugar y guardar silencio para comprender a los otros, saber de los otros, ser con los otros, frente a las vías del viejo tren de la modernidad, ahora representado por el Tren Maya. Y sí, para forjar una nueva sociedad, nuevas sociedades, con una filosofía pluralista, con una filosofía auténtica, con una filosofía contestataria, hasta de protesta y activista, aunque no se le pueda reconocer ni como filosofía ni como mexicana, pero sí de hombres concretos, con identidades múltiples y diversas, desde la diversidad, desde la pluralidad, desde el diálogo, para el diálogo intercultural y ya sin discriminación de ningún tipo, porque esta se funda en un relato casi mítico sobre la naturaleza y carácter del mexicano a 500 años de la conquista. Muchas gracias. Escriban sus opiniones, hagan comentarios en el chat de la plataforma. Me comprometo a contestarles a la brevedad. Que tengan un excelente día.